Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Transitamos ahora por este último bloque de Fútbol Total y todavía queda mucho tema para tocar en esta mesa, porque el fútbol del interior, como lo anunciábamos al comienzo del programa, y también el fútbol de la AUF, sigue teniendo repercusiones. Tampoco podemos dejar de lado lo que es este papel que viene realizando la selección sub-20, a lo cual estamos también todos de alguna manera expectantes, tratando de que estos chicos puedan dejar en alto el prestigio del fútbol uruguayo y que además puedan surgir figuras importantes para el fútbol mayor de nuestro país y, por qué no, para el fútbol internacional. Ever. Yo me animaría a arrancar los comentarios por repasar, ustedes ya todos saben, lo que pasó con el fútbol profesional, con la última fecha de la apertura, esa victoria de Nacional 3-0 frente a Rampla en Maldonado, no podía ser menos, si no hacía menos de 3, era fracaso. El ayudín para Peñarol, como siempre, para que empatara el partido con Progreso, porque se le venía la noche, como siempre también. Y el correr le gusta tirado. Y el correr del campeonato que ya está terminado, ya sabemos quién es el campeón y todo, simplemente acomodar los números para la tabla anual. Si el Apertura termina hoy, si hoy termina, el intermedio va a tener en la misma serie a Peñarol y a Nacional, por la ubicación que tienen en la tabla. Si termina hoy, falta todavía una fecha y hay que saber qué es lo que va a pasar. Haciendo futurismo. Exacto. Eso con respecto a la Apertura, que ya está totalmente liquidado. No sé si quiere decir algo el señor Coño. No entiendo. No entiendo. Simplemente le doy. Algunas precisiones que hace, digo, esto ya está laudado hace tiempo. Sí, claro. No, hay que decir sí que el tema de que Peñarol presentó un equipo alternativo. Sí. Prácticamente jugándose porque esta semana se juega. Claro. Yo diría que esta semana se juega todo lo que tenga que ver con el año. Yo le diría que hace 20 años que presenta un equipo alternativo, por lo menos. Bueno, pero vamos a hablar en serio de esto. Yo vi otros equipos de Peñarol, entonces le digo lo que pienso. También hemos visto otros equipos. De Peñarol y de Nacionales, esto no es partidario. Claro, está tan bajo el fútbol que uno hace referencia a equipos alternativos y, bueno, muchas veces uno compara los equipos de primera división de este fútbol con las terceras divisiones que había hace 20 años atrás. No juegan. Y no había. No juegan. Yo les cuento una cosa, simplemente una cortita nomás, porque yo tengo más edad que todos ustedes. Eso es cierto. Eso es una gran verdad. Iba caminando por el Ricaldoni al estadio con el partido, no me acuerdo cuál, de Copa, y vacío. Eran ómnibus, algún vendedor, y entonces me vino a la mente aquellos partidos de hace 40 años atrás, de Peñarol, de Nacional, en la Libertadores, en que no se podía caminar por Ricaldoni, porque no se podía transitar por ahí, porque era un mundo de gente, de Libertadores vendedores. y partidos locales. No, claro. Un Peñarol con Defensor, un Peñarol con hablar. Wander, con un River de aquella época. Ni hablar, por favor. Y he leído, porque no era ni nacido en esa época, pero en el año 69, 70, Sí. un partido de la B entre Huracán Buzo y Bellavista, con estadio colmado. y de mañana. Y de mañana. Que no se jugó de tarde ni de noche, se jugó de mañana. Con el famoso Topollillo. El Topollillo de Huracán. Claro. No, evidentemente las cosas cambiaron. Y yo ya entro en un tema mucho más profundo, cuando tenemos que analizar qué está pasando, qué ha pasado con el fútbol uruguayo, tenemos que entrar en otros temas, porque la sociedad y todo ha cambiado. Hoy es otra historia, no es más lo mismo de antes. La pasión que se tenía en aquellos tiempos, hoy ya no se tiene. Hoy ya es otra historia. Y está bien, porque las cosas evolucionan, porque el fútbol se ha convertido en un verdadero negocio y ha dejado un poco de lado la pasión. Y por eso algunos viejos como yo miramos y digo, pero ¿por qué nos está pasando esto? Esa pasión de la que hablás, por ejemplo, la vemos, no hay partidos que acá en la calle no se juega ningún partido como se jugaba antes. Bueno, eso ni hablar. En los campitos ni se sabe. No hay más campitos. Incluso en el interior. No hay más campitos. Incluso en el interior, donde sí hay campitos, sin embargo no se juega. Simplemente lo cuento porque pasa, y así como en San Gregorio debe pasar en otros lugares.
cuando nosotros estábamos y éramos guris y había una reserva, nosotros estábamos desesperados por ir a jugar a la reserva Sí, señor. los sábados de tarde. Sí, señor. Hoy, que no hay reserva, hay juveniles, los jugadores de primera hay que ir a golpearles a la casa, dicho por los dirigentes, por lo menos tienen que ir a golpearles a la casa para que vayan a jugar, para completar el plantel. Digo, una cosa Bueno, pero, que no se entiende porque digo, Todo cambió, todo cambió. Y todo cambió. Todo cambió. Y esa pasión que hacía referencia Ever también se alimentaba y se alimenta con referentes, con ídolos, Claro. que el fútbol uruguayo no tiene. No hay referentes, pues dice el referente de Peñarol y nombran un jugador. Es un Por favor. jugador del montón. Es un cuento. Entonces, se terminaron los ídolos. Pero Para además- los veteranos, pero mire no, lo que le voy a decir. pero pongamos por ejemplo, que uno de los referentes de Peñarol, por ejemplo, es el Cebolla Rodríguez. Pero el Cebolla ya terminó de jugar su etapa de jugador y termina acá en Uruguay. Bueno, Entonces, no yo son acepto, jugadores- yo acepto como referente, pues, si no seríamos, no tendríamos visión para estar acá sentados, si no aceptamos que es un referente de Peñarol y del fútbol uruguayo, Cebolla Rodríguez. Pero cuando hacemos Exacto. hincapié en que muchas veces se terminan los ciclos de los jugadores y no hay renovación, entonces no aparecen otros jugadores. Perdóname, pero yo me permito Si disentir usted- contigo. para usted no es un referente. Para mí no es un referente del fútbol uruguayo. Es un tema No, para no, dar. pará. Referente de No es un Peñarol. referente del fútbol uruguayo. Es un referente de Peñarol. De este fútbol uruguayo es un referente, de este fútbol capitalino es. Y claro, Estamos hablando de Montevideo. Sí, claro, por eso. Porque quiero hacer la Porque el precisión. jugador más importante ahí en el fútbol uruguayo con más partidos no, por no, el no. fútbol a nivel selección. Con más títulos. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Es el jugador, más allá de que yo creo que no es referente del fútbol uruguayo, yo creo que es referente. Históricamente no lo es. No Pero lo en es. esta actualidad En lo esta es. actualidad sí, porque es el jugador que está en actividad, que más títulos tiene el Cebolla, que los ha ganado en todos los equipos en los que ha jugado, ha sido campeón siempre. Y es el jugador con más títulos que hoy está actualmente Pero hay una jugando. experiencia cosechada. Porque también. después cuando me dicen, por ejemplo, cuando escucho a mis queridos colegas que hablan de que el Rafa García es el referente de Nacional o que Gargano con 10 minutos en Peñarol es referente de Peñarol, por favor, no sean malos. Hay que tener un poquitito de respeto hacia la historia de los dos grandes. No, pero lo toman como referente porque no hay otro en quien Eso basarse. también es cierto. Eso Porque, también bueno, es cierto. si vamos a ese caso, entonces el que tiene el Nacional que tienen por referente es a Conte, que es el que tiene más Eso más también es años cierto. jugando en Nacional. Eso también Ahora, es no cierto. podemos comparar. Comparamos un poco porque nos da nostalgia, como decía Ever, Sí, mirar claro, hacia el claro. pasado y los que pudimos ver otro tipo de fútbol, otro tipo de referentes, otro tipo de Por ídolos, favor. nos cuesta acomodarnos en esta realidad que vive el Acá fútbol. mismo, en esta sede de ANFA, el Vasco Iriarte nos contó en una cena que tuvimos acá en una noche, nos contó de su sorpresa, de su admiración, el día que lo llamaron para jugar en primera y entró al vestuario de la primera división, el Vasco Iriarte, que jugaba en la reserva. La reserva de Peñarol. Y lo llamaron para jugar en el primero y cuando entró al vestuario, nos contó acá, y había que ver la cara del Vasco con 60 y pico de años, contándonos lo que había sentido ese día cuando le tocó entrar al vestuario y encontrarse, por ejemplo, Con sus ídolos. con los ídolos con los Claro. que él lo veía de Y lejos. perdón, con 16 años. Y con 16 años, exactamente. Que una persona en los años 60 con 16 años no era como una persona de hoy con 16 Sin años. duda. Porque antes con 16 años no se había vivido nada prácticamente. Claro. Porque eran cuidados por la familia, Sí. había otro tipo de cosas. Y hablando de esa época del 60, y para el veterano que nos sigue, que nos escucha, si serían, como ustedes decían, las reservas poderosísimas en cuanto al funcionamiento, que Peñarol compra un jugador en los años 60 que había sido suplente de Pelé en la selección de Brasil, llamado Moacir. Moacir. No sé si alguno de ustedes se Sí. acuerda. Sí, señor. Moacir no podía jugar en el primero de Peñarol, No. jugaba en la reserva. Y era un jugador mundialista, suplente de Pelé, que era el campeón del mundo. Y andá a sacarle el puesto en la defensa de Peñarol de esa época, andá a sacarle el puesto a alguno de No, ellos. pero aparte, y arriba jugaban todos jugadores que no los movía nadie. Nadie, nadie. Claro, también es cierto que uno se acostumbraba a repetir la formación de los equipos porque jugaban todos los domingos, Todos los jugaban domingos, años. todos los domingos. No era como ahora que juegan 4 meses y se van. Exactamente. Bueno. Esto es parte de. ¿Cómo la se- nostalgia. cómo- cómo nos bloque fuimos? Nos fuimos con la Nos nostalgia. fuimos al diablo. Por hablar de los referentes y de los ídolos, mire para dónde salió el tema. Y Pero es bueno. un lindo tema. También hay que hablar de los juveniles, de la sub-20. Que hoy clasificaron. Hoy, esa- gracias al triunfo de Nueva Zelanda. exacto. ante Noruega, Después sí, está sí, bien. Gracias al triunfo de Nueva Zelanda, ya quedó clasificado. Ya A la está clasificado. siguiente fase
No, Una sí, Nueva a la siguiente Zelanda fase. que es sorpresa. 5-0 el otro día, 2-0 hoy. Y que juega contra nosotros Y juega contra Uruguay. el jueves que viene. Cuando estamos saliendo al aire. Un equipo uruguayo que además no es considerado por la FIFA ni entre los 10 mejores. Nueva Zelanda. Uruguay. Uruguay, sí, Uruguay claro. No considerado por la No, FIFA ni entre no los 10 existimos, mejores. bueno, no Mejor. existimos Bueno, nunca. y con un cuerpo técnico que tampoco no Que, es. que no. Ojalá que les vaya bien, pero. Pero que nadie apostaba ni nadie daba un peso por ese cuerpo técnico. Por supuesto. son Yo lo las que cosas quiero decir es Hoy le ganó a su maestro. Por más que Coito no Claro. estuvo en el campo, Exacto. Yo quiero Coito decir. sí se encarga de la selección Sí, de señor. Honduras. Yo solamente quiero decir una cosa. Ahora se van a subir al carrito todos esos dirigentes que le pegan y le pegan y le pegan a la selección y al proceso y que quieren cortar el chorro para tener más dinero para su chacrita. Hoy se van a subir todos a ese carrito porque esta selección sub-20 está poniendo en escena jugadores que nadie tenía en carpeta y ahora los están poniendo en escena. Ojo, después se suben al carrito y después, como yo les digo a ustedes a veces, que no es que me dé bronca, pero me pone mal que no los dejan vivir su sueño. No, se suben al carrito o si no les quieren cortar las patas. Es naturaleza del Uruguay. Eso, Totalmente. ¿no? En todos los ámbitos. ¿no? Yo creo que, yendo un poco a lo que es el campeonato, creo que está muy bien presentado, está muy bien vendido y hay jugadores muy promocionados Sí. en todos los lugares, Sí, en sí, todo sí. el mundo. Hay jugadores que tienen ya su carrera, pese a la edad, ya tienen su trayectoria en equipos europeos. Pero, de Uruguay nomás hay que prácticamente la mayoría juegan Tengamos en cuenta una cosa, que en este Mundial Sub-20, al que la FIFA, para la FIFA no existimos, no está Brasil. No clasificó Brasil. Exacto. Exactamente. Entonces, a ver, y Brasil en juveniles no es una potencia, pero es una selección que anda tiene 5 campeonatos mundiales. medianamente bien. Por eso te digo. 4 o 5. Cuatro. Tengamos en cuenta que Creo que cuatro. Argentina ganó 5. 5, ahí va. tengamos en cuenta que este tipo de torneos de estas categorías son como las famosas expos mundiales que hay de empresas. Claro. Porque este es el mejor torneo para la captación de jugadores. Claro. Acá lo que hay en las tribunas es una lluvia de empresarios, una lluvia tremenda de contratistas. Hay 2 torneos en el mundo, hay 2 torneos que son los que sirven para este tipo de captación. El Mundial Sub-20 es uno y el Mundial Sub-20 de clubes, que una vez lo ganó Juventud de las Piedras. Bueno, ese Mundial en las tribunas, como dice Luis, está lleno, pero repleta las tribunas de contratistas, de empresarios que van a hacer su negocio. Y mucho más el de clubes, porque las selecciones tienen sus jugadores que ya juegan en algunas ligas, pero los que clubes, tienen representantes. Claro, los clubes a veces van con prácticamente todo el plantel desconocido. Claro. Pero igual para las grandes potencias en el mercado mundial, captar jugadores a esta edad siempre tienen un costo mucho más bajo que se les deje jugar 2 años más, porque el que juega 2 años más en primera o en Europa, ya después tiene una cotización muchísimo más importante. Cerrar un negocio ahora es un buen negocio. Déjame mandarle un abrazo grande, que no nos va a escuchar, pero capaz que alguien se lo dice, al Rodrigo Amaral, el futbolista de Nacional, un juvenil que es exquisito y nos encanta verlo en la cancha, jugando al fútbol. Bueno, se rompió el ligamento cruzado, tiene 6 meses de recuperación. Pero lo más trascendente de todo esto, ¿qué es? Es el abrazo de Canovio, de Canovio, del chiquirín Canovio, el de Peñarol, que le mandó un mensaje después de ese encontronazo en el Clásico y todo eso. Le mandó un mensaje a Rodrigo mandándole fuerza, deseándole una pronta recuperación y que pronto vuelva a las canchas. Porque el fútbol es eso, señores, es eso. Es pelear la muerte en la cancha, pero afuera nada. Además es característica del uruguayo, como hay otras contras que podríamos manejar, otros defectos que tiene el fútbol uruguayo, la solidaridad entre los futbolistas claro que sí. Siempre ha estado presente. En la mayoría de los casos, cuando hay un futbolista con algún problema físico que puede arriesgar la continuidad de su carrera, siempre hay varios jugadores que lo rodean y tratan de darle el mejor apoyo. Nos vamos. Hacemos un saludo para toda la gente y para todos los canales del interior, que usted tiene esa lista siempre preparada ahí. Es de memoria. A ver si nos podemos... Canal 2, Visión Canaria, Latina TV de Paysandú, CAT TV de San Gregorio de Polanco, Canal 38 de Río Branco, Canal 8 de Durano, Canal 8 de Trinidad y por Vera TV para todo el mundo. Un gran abrazo para todos. Nos encontramos
en 7 días. No haga ese tono de gaucho porque usted no ha salido acá a la ciudad. No, para nada, para nada. No, pero lo deja bien parado a San Gregorio. Veo que lo nombra. Parece que uno estuviera en las domas cuando él habla. ¿Vio? Más o menos. No conoce nada, no ha salido de Montevideo. Bueno, muy bien, Francisco. Bueno, me gusta haber estado compartiendo con ustedes y con los televidentes. Y bueno, si les gustó el programa, en una semana nos encontramos. Abrazo grande para todos, los esperamos con la mesa servida para seguir compartiendo un nuevo programa de Fútbol Total la próxima semana, como siempre es habitual, en su pantalla. Fútbol total, fútbol total.